imaginas una trama que involucra pasión y traición entre hermanos? Parece un poco extraño y equivocado, ¿verdad? En las páginas de la historia bíblica, pocos relatos capturan la crudeza de las emociones desbordadas, como la historia de Tamar y Amnón, hijos del rey David. Este drama, inscrito en el segundo libro de Samuel, nos sumerge en un torbellino de deseo, manipulación y consecuencias devastadoras. Es una época de esplendor en la corte de David, pero también de complicaciones, donde el brillo del poder y la belleza no pueden ocultar las sombras de la tragedia que se avecina. David, el rey guerrero, poeta y profeta, había unido a las tribus de Israel bajo su mando, estableciendo Jerusalén como la ciudad capital. Entre sus hijos, Amnón y Absalón destacaban, el primero por ser el heredero al trono y el segundo por su incomparable belleza y carisma. Sin embargo, en medio de este mosaico de personalidades y ambiciones, resalta una figura, Tamar, la única hija de David, cuya virtud y belleza eran ensalzadas en los salones del palacio. Pero, ¿cómo estos caracteres tan distintos tejen una de las historias más conmovedoras de la Biblia? Sigue hasta el final para descubrirlo. Este relato no es solo una crónica de eventos pasados. Es un espejo que refleja las complejidades del corazón humano y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de Tamar y Amnón, aunque antigua, sigue siendo relevante, invitándonos a reflexionar sobre los límites del deseo y el poder del perdón. A medida que avanzamos en este viaje, veremos cómo la pasión puede convertirse en obsesión y cómo la obsesión sin control puede destruir vidas y legados. Tamar era como un lirio entre espinas, destacando por su pureza y gracia en medio de la corte real. La única hija de David no solo poseía una belleza exterior que capturaba miradas, sino también una virtud y una inteligencia que conquistaban corazones. En un mundo dominado por hombres, su presencia era un recordatorio de la delicadeza y la fuerza femenina, haciéndola aún más admirable. Pero, ¿qué significa ser una mujer virtuosa en medio de la corte de un rey poderoso como David? Tamar vivía en un ambiente donde las intrigas y las ambiciones podían tejerse en cualquier esquina. Sin embargo, su carácter inquebrantable y su bondad eran faros de luz. La Biblia, aunque no abunda en detalles sobre sus pensamientos y sentimientos, nos deja entrever que Tamar era más que su belleza. Era la encarnación de la gracia y la dignidad. Su historia toma un giro dramático cuando la pureza se enfrenta a la corrupción, un momento que cambiará no solo su vida, sino también el curso de la historia de Israel. Es importante que sigas hasta el final para ver cómo la valentía y la fortaleza de Tamar se convierten en un legado de esperanza y redención. Su papel en esta narrativa es crucial, pues a través de su experiencia se revelan verdades profundas sobre la justicia, el honor y la capacidad de superar la adversidad. Amnón, el primogénito de David, destinado a heredar el trono, es consumido por una pasión prohibida hacia su hermanastra Tamar. Esta obsesión lo lleva a un estado de enfermedad física y mental, una representación bíblica del tormento que puede causar el deseo cuando se convierte en obsesión. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre los peligros de la lujuria y la obsesión? En 2 Samuel 13, 1-2 se describe cómo Amnón se enfermó de amor por Tamar, una enfermedad que no era de cuerpo, sino del alma, un fuego devorador que consumía su ser. En su desesperación, Amnón encuentra un aliado en Jonadab, astuto y manipulador, que le sugiere un plan maquiavélico para acercarse a Tamar. Este momento marca un antes y un después en la historia, mostrando cómo la manipulación y el engaño pueden enredarse en las pasiones humanas. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias de dejarse llevar por deseos oscuros? Amnón, cegado por su obsesión,
está a punto de cruzar un umbral del que no hay retorno, desencadenando eventos que resonarán a través de generaciones. La tragedia de Amnón es un recordatorio sombrío de que la verdadera enfermedad reside en el corazón y la mente. Su incapacidad para dominar sus pasiones y buscar ayuda de manera constructiva lo conduce por un camino de destrucción. Te invito a permanecer hasta el final de esta narrativa para explorar cómo las decisiones impulsadas por pasiones descontroladas pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para quienes nos rodean. En medio de la desesperación de Amnón emerge la figura de Jonadab, primo de Amnón y sobrino de David, descrito en las Escrituras como un hombre muy astuto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola idea puede cambiar el destino de muchas personas? Jonadab, aprovechando la vulnerabilidad de Amnón, le sugiere un plan maquiavélico: fingir enfermedad para que David envíe a Tamar a cuidarlo, creando así una oportunidad para que Amnón esté a solas con ella. Esta estrategia, delineada en 2 Samuel 13, 5, 6, es el primer paso hacia una tragedia que marcaría la familia de David para siempre. La manipulación y la astucia de Jonadab resaltan una verdad incómoda sobre la naturaleza humana: la capacidad de influir en otros para cumplir deseos egoístas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos o incluso partícipes de planes que, aunque parecen inofensivos, tienen intenciones ocultas? La historia nos invita a reflexionar sobre las motivaciones detrás de nuestros consejos y acciones hacia los demás. El papel de Jonadab en este relato es crucial, pues sin su intervención, la cadena de eventos que siguieron podría haber sido muy diferente. Es importante que permanezcas hasta el final para comprender el impacto de la influencia y el consejo en nuestras vidas. A través de este episodio, la Biblia nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos al aconsejar a otros, recordándonos que nuestras palabras y acciones pueden tener consecuencias duraderas. Con el plan de Jonadab en acción, Tamar es enviada por David a atender a Amnón, creyendo que su hijo está verdaderamente enfermo. ¿Puedes imaginar el dolor y la confusión que sentirías al descubrir que la preocupación y el cuidado que ofreciste fueron parte de una trampa? Tamar, con su corazón lleno de compasión, se dirige hacia Amnón sin saber que cada paso la acerca más a un destino que cambiará su vida para siempre. Esta parte de la historia, detallada en 2 Samuel 13, 7, 8, nos muestra la pureza de intención de Tamar contrastando dramáticamente con las oscuras intenciones de Amnón. La preparación de la trampa por Amnón destaca no solo su obsesión, sino también la premeditación y el engaño en su corazón. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para satisfacer nuestros deseos? Este momento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras relaciones con los demás. Te animo a seguir adelante con nosotros en esta narrativa, ya que el desenlace de esta trampa no solo afecta a Tamar y Amnón, sino que también pone en movimiento una serie de eventos que tendrán un impacto profundo en el reino de David. La historia de Tamar nos enseña sobre la vulnerabilidad, la confianza rota y la importancia de estar alerta a las intenciones de quienes nos rodean, recordándonos que las acciones impulsadas por deseos ocultos pueden llevar a consecuencias devastadoras. Tamar, llevando consigo los alimentos que había preparado con esmero, entra en la habitación de Amnón. Su paso es firme, su corazón lleno de preocupación fraterna, sin saber que está a punto de enfrentarse a una realidad que destrozaría su mundo. La Biblia nos presenta a Tamar como el epítome de la virtud y la inocencia, una joven que actúa con pureza de corazón sin sospechar las oscuras intenciones detrás del llamado de su hermano.
La tensión en la habitación crece. Tamar, ajena a las maquinaciones de Amnón, se acerca para cuidar de él, mostrando la compasión y el amor que caracterizan su ser. Esta imagen de cuidado y preocupación genuina contrasta profundamente con la obsesión y el deseo corrupto, resaltando la tragedia de la situación. El destino de Tamar cambia en un instante, marcando un antes y un después, no solo en su vida, sino en la historia de la casa de David. Su inocencia, enfrentada a la brutal realidad del deseo descontrolado, nos deja una lección profunda sobre la fragilidad de la virtud frente a la oscuridad del pecado. Amnón, consumido por su obsesión, observa a Tamar con una mirada que va más allá de la fraternidad. Para él, ella ya no es su hermana, sino el objeto de su deseo incontrolable. La habitación, adornada con las riquezas de un príncipe, se convierte en el escenario de una profunda traición. La tensión alcanza su clímax cuando Amnón revela su verdadera intención, rompiendo la armonía que alguna vez existió entre ellos. Tamar, confundida y alarmada, intenta razonar con Amnón, apelando a su conciencia y los lazos fraternos que los unen. Sin embargo, Amnón ha cruzado ya todos los límites de la razón y la moralidad. Su acto no solo viola la integridad física y emocional de Tamar, sino que también destroza el tejido de confianza y seguridad que debe caracterizar las relaciones familiares. Este momento de traición no solo define el futuro de Tamar, sino que también simboliza la destrucción de la inocencia y el comienzo de una serie de eventos que llevarán al desmoronamiento de la casa de David. La historia de Tamar y Amnón se convierte en un eco sombrío de advertencia sobre las consecuencias de ceder ante las pasiones oscuras. El acto consumado, Amnón mira a Tamar ya no con deseo, sino con repulsión. En un giro cruel del destino, su obsesión se convierte en desdén y la persona a la que una vez dijo amar se convierte en alguien a quien no puede soportar ver. Este cambio abrupto en los sentimientos de Amnón hacia Tamar es uno de los aspectos más trágicos y desconcertantes de la historia. Tamar, despojada de su dignidad y honor, suplica a Amnón que no la deshonre aún más al echarla. Sin embargo, Amnón, en su frialdad y crueldad, no solo la rechaza, sino que la expulsa de su presencia, marcando así no solo el fin de su relación fraterna, sino también el comienzo de su desgracia pública. La humillación de Tamar no termina con su expulsión. La Biblia narra cómo ella, vestida con ropas de luto, deambula desolada, un testimonio vivo de la injusticia y el abuso que ha sufrido. Su tragedia se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de los inocentes y la capacidad del poder y el deseo de corromper y destruir. Absalón, al enterarse del ultraje cometido contra su hermana, se convierte en el refugio de Tamar. Su reacción mezcla la furia con un cálculo frío, marcando el comienzo de su búsqueda de venganza. La acogida de Tamar por parte de Absalón revela su carácter protector y también su capacidad para planificar pacientemente la caída de Amnón. La ira de Absalón no se manifiesta en acciones inmediatas, sino en un silencio calculador. Su decisión de acoger a Tamar y esperar el momento oportuno para actuar demuestra la profundidad de su determinación y la complejidad de las emociones que rigen sus acciones. Esta combinación de ira contenida y planificación estratégica destaca a Absalón no solo como un hermano vengador, sino también como un personaje políticamente astuto. La tragedia de Tamar y la respuesta de Absalón a ella sientan las bases para el próximo capítulo de conflictos dentro de la casa de David. La historia nos muestra que las acciones impulsadas por la venganza, por más justificadas que parezcan,
a menudo desencadenan consecuencias imprevistas y profundamente destructivas. La Biblia nos cuenta cómo Absalón mantuvo su ira y su plan de venganza en silencio durante 2 años, esperando el momento adecuado para actuar. Absalón no habló ni bien ni mal a Amnón, porque odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Samuel 13:22. Este versículo subraya la complejidad de Absalón, quien, a pesar de su apariencia carismática y su popularidad, albergaba un profundo rencor que eventualmente dictaría su curso de acción. La paciencia y el cálculo de Absalón destacan su carácter meticuloso y su capacidad para albergar y nutrir su sed de venganza. Este período de silencio no fue de olvido, sino una preparación para la justicia que Absalón creía que debía ser servida. Este tiempo también refleja la profundidad del dolor y la ira que Absalón sentía por lo ocurrido a Tamar, subrayando la seriedad con que veía la ofensa de Amnón. Cuando finalmente llega el momento, Absalón invita a todos los hijos del rey a una fiesta de esquila de ovejas, un evento social de gran importancia en aquel tiempo. En este ambiente festivo, Absalón ejecuta su venganza, dando una orden fatal. Pero cuando Amnón esté alegre con el vino y yo les diga, golpeen a Amnón, entonces mátalo. No tengas miedo. ¿No soy yo quien te lo ha ordenado? Sé valiente y actúa como un hombre. 2 Samuel 13:28. Este acto no solo culmina la venganza de Absalón, sino que también marca el comienzo de una nueva fase de conflicto dentro de la familia real y el reino de Israel. David, al enterarse de la violación de Tamar por parte de Amnón, se encuentra profundamente consternado y furioso. Sin embargo, su reacción es complicada por sus roles como padre y como rey. La Biblia dice, cuando el rey David oyó de todas estas cosas, se enojó mucho. 2 Samuel 13:21. Aunque David está enojado, la Escritura no registra ninguna acción punitiva directa de su parte hacia Amnón. Este dilema refleja la tensión entre el amor paternal de David y su deber como rey de administrar justicia. La incapacidad de David para actuar decisivamente contra Amnón podría interpretarse de varias maneras, como una debilidad, una comprensión profunda de la complejidad de la justicia familiar, o incluso un reflejo de su propia culpabilidad y fracasos pasados. Este momento es crucial, ya que establece un precedente para los conflictos futuros dentro de su familia y su reino, subrayando las dificultades inherentes a la gobernanza y la justicia en situaciones donde los afectos personales entran en juego. Este dilema resalta la complejidad de la justicia en el contexto de las relaciones familiares, especialmente dentro de la dinámica de poder de una monarquía. La lucha interna de David entre sus impulsos paternales y sus responsabilidades como rey pone de manifiesto las profundas divisiones que surgirán más adelante en su familia y entre sus hijos, prefigurando el tumulto y la tragedia que aún están por venir. Absalón, a diferencia de David, no muestra tal dilema en su respuesta al ultraje cometido contra Tamar. Su ira y deseo de venganza se cocinan a fuego lento durante 2 años, planeando cuidadosamente su momento de retribución. Absalón no habló ni bien ni mal a Amnón, porque odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. 2 Samuel 13:22. Esta actitud calculadora subraya no solo su resolución y paciencia, sino también la profundidad de su odio y su compromiso con la justicia personal, según su propia definición. La sed de venganza de Absalón revela un aspecto crucial de su carácter, su voluntad de esperar el momento oportuno y su habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Este rasgo no solo lo diferencia de Amnón y David, sino que también establece a Absalón como un jugador formidable y peligroso en la política del reino.
La decisión de Absalón de actuar fuera de los mecanismos formales de justicia destaca las limitaciones de la ley y el orden en el contexto de las disputas familiares reales, donde la justicia a menudo se busca a través de medios privados y personales. El plan de Absalón culmina en un banquete al que invita a todos los hijos del rey, incluido Amnón. Este evento, bajo la apariencia de una celebración familiar, es en realidad el escenario que Absalón ha elegido para su acto de venganza. Absalón ordenó a sus siervos diciendo: «Mirad ahora, cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, y yo os diga, herid a Amnón, entonces lo mataréis». 2 Samuel 13:28. Este versículo revela la premeditación y la determinación de Absalón para ejecutar su plan, sin importar las consecuencias. El uso de un banquete, un símbolo de unidad y celebración, como telón de fondo para este acto de venganza, es particularmente irónico y trágico. Refleja la profundidad de la fractura dentro de la familia de David y el grado en que la violencia y el deseo de retribución han corrompido las relaciones entre sus miembros. La muerte de Amnón a manos de los hombres de Absalón no solo es un acto de venganza por Tamar, sino también un punto de no retorno para la familia real, desencadenando una serie de eventos que eventualmente llevarán a la rebelión y al conflicto abierto. La ejecución de Amnón durante el banquete marca un punto de inflexión dramático en la narrativa. Con la muerte de Amnón, Absalón se convierte en el instrumento de su propia justicia, pero también en un fugitivo y un rebelde a los ojos del reino. Así hicieron con Amnón como Absalón lo había mandado. 2 Samuel 13:29. Este acto no solo venga a Tamar, sino que también altera irrevocablemente el equilibrio de poder dentro de la familia de David y pone en movimiento las ruedas de una disputa dinástica que desafiará el reinado de David. La caída de Amnón simboliza no solo la culminación de la venganza de Absalón, sino también las consecuencias imprevistas de los pecados y fracasos dentro de la familia real. Este evento no solo refleja la tragedia personal y la violencia que pueden surgir de conflictos internos no resueltos, sino que también ilustra cómo tales conflictos personales pueden tener implicaciones de gran alcance para el gobierno y la estabilidad de un reino. La reacción de David a esta noticia y cómo maneja las tensiones subsiguientes dentro de su familia y su reino continúa siendo un tema central en la exploración de la justicia, la lealtad y el poder en el contexto de las relaciones familiares y políticas. Después de consumar su venganza contra Amnón, Absalón se ve obligado a huir de Jerusalén para escapar de las consecuencias de sus actos. Absalón huyó y se fue a Gesur, 2 Samuel 13:37, marcando el inicio de su periodo de exilio. Este tiempo lejos de Jerusalén no es solo una huida de la justicia, sino también un periodo de reflexión y posiblemente de consolidación de su plan para el futuro. Mientras tanto, David enfrenta la complejidad de sus emociones, el duelo por la muerte de Amnón y el dolor por la pérdida de Absalón, quien se ha alienado, no solo física, sino emocionalmente, de él. Este exilio de Absalón simboliza no solo la distancia física entre él y su padre, sino también la fractura emocional y política dentro del reino de David. La incapacidad de David para administrar justicia de manera efectiva después del crimen de Amnón contribuye a la percepción de debilidad y vacilación en su liderazgo, aspectos que Absalón, intencionadamente o no, explotará a su regreso. El periodo de exilio de Absalón en Gesur, lejos de debilitarlo, parece fortalecer su resolución y agudizar su astucia política. Este tiempo le permite a Absalón no solo reflexionar sobre su posición dentro del reino, sino también planificar su regreso de una manera que alterará el curso del liderazgo de David y el futuro de Israel.
Después de 3 años en Gesur, Absalón es traído de vuelta a Jerusalén por Joab, aunque inicialmente se le prohíbe ver la cara del rey. 2 Samuel 14:24. Este regreso cuidadosamente orquestado marca el comienzo de su campaña para ganarse el corazón del pueblo y preparar el escenario para su eventual ascenso al poder. Absalón utiliza su tiempo sabiamente, cultivando una imagen de líder accesible y justo, contrastando su disposición con la percepción de inacción y parcialidad de David. El regreso de Absalón no es simplemente un regreso físico a Jerusalén, sino una maniobra estratégica en su juego de poder a largo plazo. Mediante su carisma y su disposición a resolver las quejas del pueblo, comienza a erigirse no solo como un líder alternativo en potencia, sino como un desafío directo al reinado de David. Este periodo también revela la habilidad de Absalón para manipular las percepciones públicas y utilizar su encanto personal como una herramienta política. La paciencia y el cálculo de Absalón durante su regreso demuestran un entendimiento profundo de la dinámica de poder y la psicología del pueblo de Israel. Su capacidad para permanecer bajo el radar mientras construye su base de apoyo es indicativa de su astucia y ambición, preparando el terreno para una confrontación inevitable con David. Absalón no tarda en ganar el favor del pueblo de Israel. Absalón se levantaba temprano y se ponía a la entrada de la puerta de la ciudad. Y todo aquel que tenía un pleito para venir al rey para juicio, Absalón lo llamaba así y decía: ¿de qué ciudad eres tú? Y cuando decía: tu siervo es de tal tribu de Israel, Absalón le decía: mira, tus asuntos son buenos y justos, pero no hay quien te oiga de parte del rey. 2 Samuel 15, 2-3. Este enfoque directo y personal hace que Absalón sea visto como un defensor del pueblo, contrastando fuertemente con la imagen de un rey distante y desconectado. El encanto de Absalón y su habilidad para conectarse con las necesidades y deseos del pueblo son evidentes. Utiliza su presencia física y su disposición a escuchar y actuar sobre las preocupaciones de las personas como herramientas para construir su imagen de líder empático y justo. Este enfoque le permite no solo ganar el apoyo popular, sino también erosionar la lealtad hacia David, sentando las bases para su eventual declaración de realeza en Hebrón. El ascenso de Absalón refleja un entendimiento profundo de la importancia de la percepción pública en la construcción del poder. A través de sus acciones y su imagen pública, Absalón logra posicionarse como la alternativa viable y deseable al reinado existente de David, explotando las deficiencias percibidas en la administración de justicia y el liderazgo de su padre. David observa con preocupación y tristeza el creciente poder de Absalón. Aunque no se detalla cada pensamiento de David durante este tiempo, es claro que la ascendencia de Absalón representa no solo un desafío político, sino también un doloroso conflicto familiar. David se enfrenta a la realidad de que su propio hijo se ha convertido en su adversario más formidable, utilizando el amor y la lealtad del pueblo de Israel en su contra. La complejidad de las emociones de David como padre y monarca se pone a prueba ante el ascenso de Absalón. Su respuesta a esta amenaza interna es un reflejo de su carácter y su liderazgo, marcado tanto por la cautela como por el conflicto interno. La situación se complica aún más por el hecho de que David aún ama a Absalón a pesar de sus acciones, lo que añade una dimensión de tragedia personal a la lucha política. Este periodo de turbulencia para David ilustra las profundas divisiones dentro de su familia y su reino, exacerbadas por las acciones de Absalón. El enfrentamiento entre David y Absalón no es solo un conflicto por el poder, sino también una lucha entre dos visiones diferentes para el futuro de Israel.
marcada profundamente por las relaciones familiares fracturadas y la política personal. Absalón, habiendo ganado el corazón del pueblo de Israel con su carisma y promesas de justicia, inicia su rebelión abierta contra el rey David, su propio padre. Este acto no solo representa una disputa por el poder, sino también el quiebre definitivo de los lazos familiares, poniendo en evidencia las tensiones y conflictos largamente gestados dentro de la dinastía de David. Al proclamar su reinado en Hebrón, Absalón no solo desafía la autoridad de David, sino que también marca el inicio de una guerra civil que pondrá a prueba la lealtad de las tribus de Israel. La rebelión de Absalón es el resultado de años de planeación y ambición. Su habilidad para manipular y su astucia política le permiten construir un ejército dispuesto a seguirlo contra el rey establecido. Esta maniobra es audaz, reflejando no solo su deseo de poder, sino también su convicción de ser el líder que Israel necesita. La respuesta del pueblo a su llamado es una indicación clara del descontento existente bajo el reinado de David, así como de la habilidad de Absalón para presentarse como la solución a dicho descontento. La escalada rápida de esta rebelión pone en una situación crítica no solo el reinado de David, sino también la estabilidad de todo el reino de Israel. La fractura dentro de la casa de David se convierte en una fractura dentro del mismo Israel, obligando a cada individuo y tribu a tomar una postura. Este conflicto, originado en lo personal y lo familiar, tiene implicaciones que van más allá, afectando el destino de toda una nación y marcando un punto de inflexión en la historia de Israel. Ante la inminente amenaza que representa el ejército de Absalón, David toma la decisión de abandonar Jerusalén. Esta huida, lejos de ser un acto de cobardía, es una decisión estratégica y sacrificada, destinada a evitar el derramamiento de sangre dentro de las murallas de la ciudad santa. David, consciente del poder que Absalón ha acumulado y de su popularidad entre el pueblo, elige preservar la vida de sus seguidores y la integridad de Jerusalén, incluso a costa de su propio trono y dignidad. La decisión de David de dejar Jerusalén es profundamente dolorosa. La imagen de David ascendiendo el monte de los olivos, llorando y descalzo, es una de las más emotivas de las Escrituras, revelando la profundidad de su angustia ante la traición de Absalón. Este momento es emblemático de la humildad de David y su constante dependencia de Dios, incluso en los momentos de mayor desesperación. Su partida no es un abandono de sus responsabilidades, sino un acto de fe y un intento de evitar un conflicto que sabía traería devastación a su pueblo. La huida de David también demuestra su comprensión de que la batalla contra Absalón no es solo militar, sino también espiritual y moral. Al evitar un enfrentamiento directo, David busca preservar la unidad de Israel y proteger la santidad de Jerusalén, evitando que se convierta en un campo de batalla. Esta acción sacrificial refleja los valores fundamentales de David como líder, quien, a pesar de sus fallas, siempre busca el bienestar de su pueblo y la voluntad de Dios. La confrontación armada entre las fuerzas leales a David y los rebeldes de Absalón finalmente tiene lugar en el bosque de Efraín. Este escenario, con su terreno difícil y su densa vegetación, simboliza la complejidad y la confusión de la guerra civil que ahora consume a Israel. La batalla es feroz y costosa, resultando en una gran pérdida de vidas y demostrando las trágicas consecuencias de la división dentro del reino. La estrategia de David, confiando el mando de sus tropas a generales leales y experimentados, contrasta con la impetuosidad de Absalón, cuya falta de experiencia militar se convierte en su perdición.
La decisión de David de no participar directamente en la batalla, pero su instrucción de tratar a Absalón con gentileza, refleja su constante conflicto interno y su amor persistente por su hijo, a pesar de la traición. El desenlace de la batalla, con la derrota de las fuerzas de Absalón, no trae alegría a David, sino una profunda tristeza. La muerte de muchos israelitas en este conflicto fratricida subraya el alto costo de la ambición desmedida y la división interna. El bosque de Efraín, con su silencio posterior a la batalla, queda como testigo mudo de las consecuencias de una rebelión que ha desgarrado el tejido mismo de Israel, marcando un antes y un después en la historia del reino. El final de Absalón llega de manera trágica y simbólica, atrapado por su propio cabello en las ramas de un gran terebinto. Este momento, capturado en 2 Samuel 18:9, resalta la ironía del destino de Absalón. Su orgullo y su físico, fuentes de su poder y encanto, se convierten en las causas de su caída. La intervención de Joab, quien desobedece las órdenes de David de perdonar la vida de Absalón, pone fin a la rebelión, pero también a la esperanza de David de reconciliarse con su hijo. La muerte de Absalón es un punto culminante de la narrativa, reflejando la culminación de la venganza, la ambición y la tragedia familiar que ha consumido a la casa de David. Este momento no solo representa el fracaso de Absalón como rebelde, sino también el fracaso de David en salvar a su familia de la destrucción interna. La tristeza de David ante la noticia de la muerte de su hijo es palpable y profunda, marcando uno de los momentos más emotivos de la Biblia. La pérdida de Absalón representa para David no solo la muerte de un hijo, sino también la muerte de un sueño. El sueño de un reino unido, una familia intacta y un legado sin mancha. La ironía de su victoria, que viene a un costo emocional devastador, resalta la complejidad del liderazgo y el peso de las decisiones que los líderes deben cargar. La tragedia de Absalón es un recordatorio sombrío de que las consecuencias de nuestras acciones a menudo van más allá de lo que podemos prever, afectando no solo nuestro destino, sino también el de aquellos a quienes amamos. Al enterarse de la muerte de Absalón, David es consumido por el dolor. Sus lamentaciones: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, 2 Samuel 18:33, resuenan como el eco de un corazón roto, revelando la profundidad de su amor paternal y su desesperación ante la pérdida irreparable de su hijo. Este momento de luto pone de relieve la humanidad de David, su vulnerabilidad y la profundidad de sus emociones, contrastando fuertemente con la imagen del rey guerrero y victorioso. La reacción de David ante la noticia de la muerte de Absalón desafía las expectativas de sus generales y soldados, quienes esperaban celebraciones por la victoria. En cambio, se encuentran con un rey sumido en la tristeza, un padre que llora la pérdida de su hijo más allá de cualquier consideración política o militar. Este duelo de David subraya el conflicto eterno entre el deber y el amor, entre las responsabilidades del liderazgo y los lazos familiares. El dolor de David por Absalón no solo es personal, sino que también refleja el dolor colectivo de un reino desgarrado por la guerra civil. Su luto es un recordatorio de las tragedias que pueden ocurrir cuando las ambiciones personales superan el bienestar común y cuando las divisiones internas no se abordan adecuadamente. La historia de David y Absalón, con su compleja mezcla de amor, traición, lucha por el poder y tragedia familiar, ofrece lecciones perdurables sobre la fragilidad de las relaciones humanas, el costo del poder y la importancia de la reconciliación y el perdón. La narrativa de Absalón y Tamar nos lleva a profundas reflexiones sobre la justicia y la redención. La justicia, a menudo buscada con pasión, puede llevar a acciones que, aunque bien intencionadas, resultan en consecuencias trágicas. La historia de Absalón refleja esta complejidad,
mostrando cómo la sed de venganza puede cegar a las personas a las repercusiones de sus actos. Por otro lado, la historia de Tamar nos habla del dolor y la injusticia, pero también de la dignidad en medio del sufrimiento. A través de estas narrativas, la Biblia nos invita a considerar nuestras propias respuestas a la injusticia y la posibilidad de redención, incluso cuando parece imposible. La redención, un tema central en muchas tradiciones religiosas, se presenta como una posibilidad incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas. La capacidad de David para llorar por Absalón, a pesar de la traición de éste, sugiere que el amor y el perdón pueden abrir caminos hacia la redención, incluso cuando la justicia humana falla o se ve comprometida por las emociones y los conflictos internos. Esta idea de redención se extiende más allá de la resolución de conflictos individuales, apuntando hacia la restauración de relaciones rotas y la curación de comunidades enteras. Finalmente, las historias de Tamar y Absalón nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nuestras intenciones iniciales, afectando no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a nuestro alrededor. En este sentido, la búsqueda de justicia y redención nos desafía a actuar con compasión y sabiduría, reconociendo nuestra interconexión y responsabilidad compartida por el bienestar de nuestra comunidad. La narrativa bíblica, rica en complejidades morales y dilemas éticos, nos insta a reflexionar sobre nuestro papel en la promoción de la justicia y la redención en un mundo imperfecto. La historia de Tamar y Absalón deja un impacto duradero en la tradición bíblica y en las lecciones que ofrece a la humanidad. Tamar, en su sufrimiento y dignidad, se convierte en un símbolo de la resistencia contra la injusticia y la opresión, recordándonos la importancia de escuchar y validar las experiencias de las víctimas. Su historia resalta la necesidad de sistemas de justicia que protejan y restauren a aquellos que han sido dañados, en lugar de ignorar su dolor o silenciar sus voces. Absalón, por su parte, representa las complejas dinámicas del poder y la justicia, mostrando cómo la búsqueda de venganza puede llevar a la destrucción y la pérdida. A través de su rebelión, la Biblia nos invita a considerar las consecuencias de nuestras acciones en la búsqueda de justicia, instándonos a buscar soluciones que promuevan la paz y la reconciliación, en lugar de perpetuar ciclos de violencia y retribución. El legado de Tamar y Absalón también nos enseña sobre la fragilidad de las relaciones familiares y la importancia del perdón y la comprensión. A pesar de las tragedias que enfrentan, su historia es un recordatorio de que la redención es posible incluso en las situaciones más difíciles. Nos desafía a mirar más allá de nuestro dolor y resentimiento para encontrar caminos hacia la curación y la restauración, tanto a nivel personal como comunitario. La historia de Tamar y Absalón, rica en emociones y conflictos, se convierte en un espejo a través del cual podemos examinar las complejidades de nuestra sociedad actual. Al explorar sus temas de injusticia, venganza y búsqueda de redención, somos invitados a reflexionar sobre la forma en que tratamos a los demás y sobre cómo nuestras acciones y decisiones impactan en el tejido social. Este relato nos anima a considerar cómo podemos ser agentes de cambio positivo utilizando nuestras experiencias, recursos y voces para abogar por aquellos cuyas historias son ignoradas o silenciadas. Al hacerlo, no solo desafiamos las estructuras de poder existentes, sino que también contribuimos a la creación de una comunidad más empática y unida. En el corazón de estas narrativas bíblicas yace un llamado poderoso a la introspección y al compromiso activo con los principios de equidad y empatía.
La vida de Tamar y la caída de Absalón nos enseñan sobre la importancia de enfrentar nuestras propias sombras, reconociendo cómo nuestros deseos y heridas pueden influir en nuestras interacciones con los demás. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de buscar el bienestar colectivo por encima de las venganzas personales, entendiendo que la verdadera justicia se encuentra en el equilibrio entre la responsabilidad personal y el cuidado mutuo. Estas historias también actúan como un recordatorio de que la justicia y la compasión no son meramente conceptos abstractos, sino imperativos morales que deben guiar nuestras acciones. Nos muestran que la construcción de sistemas de justicia inclusivos y reparadores es una tarea continua que requiere la participación y el compromiso de todos. Al trabajar juntos para sanar las heridas del pasado y abogar por los marginados, podemos dar pasos significativos hacia la creación de una sociedad que refleje los valores de dignidad, respeto y humanidad compartida. Por otro lado, la trama entrelazada de Tamar y Absalón subraya la complejidad de las relaciones humanas y la facilidad con la que podemos ser arrastrados por emociones destructivas como el resentimiento y el deseo de venganza. Nos recuerda la necesidad de cultivar la empatía y el perdón, tanto en nuestros corazones como en nuestras comunidades. Reconocer nuestro papel en los ciclos de dolor y trabajar conscientemente para romper estos patrones son pasos cruciales hacia la sanación y la redención. Al reflexionar sobre las lecciones que estas historias bíblicas tienen para ofrecer, somos llamados a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. A pesar de los desafíos y las injusticias que enfrentamos, la historia de Tamar y Absalón nos inspira a creer en la posibilidad de un mundo mejor, un mundo donde la justicia, la compasión y el amor prevalezcan sobre la división y el conflicto. Al comprometernos a vivir según estos principios, no solo honramos su legado, sino que también contribuimos a la construcción de ese futuro más brillante y justo que todos deseamos. En las narrativas de Tamar y Absalón, encontramos un eco de las luchas humanas universales entretejidas con temas de injusticia, traición y dolor. Pero más allá de estos relatos de sufrimiento, hay un hilo subyacente de esperanza y potencial para la redención que brilla a través de la oscuridad. Estas historias nos enseñan que, a pesar de las profundidades del desespero, siempre hay luz al final del túnel. La resiliencia del espíritu humano, fortalecida por la fe y la convicción, tiene el poder de transformar las situaciones más sombrías en oportunidades para el crecimiento y la renovación. Esta dualidad de dolor y esperanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el cambio y la curación. Nos recuerdan que cada uno de nosotros, enfrentando nuestras propias batallas, puede ser un catalizador para la positividad y la reconstrucción. Al enfrentar nuestras propias sombras y trabajar hacia la reconciliación, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás, participamos activamente en el proceso de curación que estas historias promueven. La fe y la fortaleza espiritual, entonces, no son meramente consuelo, sino herramientas activas que nos orientan hacia un futuro más prometedor. La esperanza y la redención, encontradas en las historias de Tamar y Absalón, subrayan la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. En un mundo a menudo marcado por la división y el conflicto, estas narrativas nos animan a buscar y ofrecer apoyo, recordándonos que juntos, como una comunidad unida por la compasión y la empatía, tenemos una mayor capacidad para superar los desafíos. La solidaridad y el compromiso compartido con los principios de justicia y amor se convierten en la base sobre la cual podemos construir una sociedad más equitativa y cuidadosa. Este sentido de comunidad y responsabilidad colectiva
también nos impulsa a mirar más allá de nuestros propios intereses y considerar el bienestar de los demás. Las historias de Tamar y Absalón nos desafían a pensar en cómo nuestras acciones afectan a aquellos a nuestro alrededor y cómo, a través de gestos de bondad y justicia, podemos contribuir a un entorno más positivo para todos. La noción de redención se amplía así para incluir no solo el perdón y la reconciliación en un sentido personal, sino también la transformación social y comunitaria que surge cuando actuamos con intención y cuidado hacia los demás. La esperanza que emerge de estas narrativas bíblicas refuerza la idea de que el cambio es posible y que el futuro puede ser diferente del pasado. Nos alienta a no quedarnos atascados en ciclos de desesperación o amargura, sino a mirar hacia adelante con optimismo, trabajando incansablemente hacia la realización de un mundo caracterizado por la justicia, la paz y el amor. La fe y la fortaleza espiritual, lejos de ser abstractas, se manifiestan en acciones concretas hacia el bienestar colectivo, demostrando que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en la creación de un futuro más brillante. En conjunto, las historias de Tamar y Absalón nos ofrecen una rica tapestría de lecciones sobre la condición humana, el poder del espíritu y la importancia de la comunidad en la búsqueda de un mundo mejor. A través del arrepentimiento, el diálogo y la acción, somos llamados a participar en un proceso continuo de curación y renovación, llevando la esperanza y la redención no solo a nuestras vidas, sino al mundo entero. Al reflexionar sobre los desafíos y las lecciones impartidas por la historia de Tamar y Absalón, dirigimos nuestros pensamientos y corazones hacia la búsqueda de una mayor sabiduría y comprensión. En este momento de oración, buscamos la guía divina para navegar las complejidades de nuestras vidas y de nuestro mundo, con el fin de actuar con justicia y amor. Que esta búsqueda de sabiduría nos ilumine para ver más allá de nuestras limitaciones humanas, permitiéndonos abrazar la compasión y la empatía como principios rectores de nuestras acciones. Elevamos nuestras voces en un llamado colectivo por la valentía y la fortaleza necesarias para abogar por aquellos en los márgenes de nuestra sociedad. Que podamos estar al lado de los que sufren, no solo como espectadores compasivos, sino como defensores activos de su bienestar y justicia. Esta oración es un compromiso de vivir conscientemente, reconociendo el impacto de nuestras decisiones y acciones en la vida de los demás, y esforzándonos por ser una fuerza positiva en el mundo. Pedimos también la capacidad de perdonar, no como un acto de olvido, sino como un profundo acto de liberación y sanación. Que el perdón se convierta en la piedra angular sobre la que construyamos relaciones y comunidades más fuertes y resilientes. Este proceso de perdón, desafiante pero profundamente transformador, es esencial para romper los ciclos de dolor y venganza que demasiado a menudo definen nuestras interacciones humanas. Esta oración es una invitación a cada uno de nosotros a ser artesanos de paz en nuestras esferas de influencia, que nos esforcemos por ser ejemplos vivos de bondad y generosidad, inspirando a otros a unirse en la causa común de crear un mundo más justo y amoroso. Que nuestras acciones diarias, por pequeñas que sean, se sumen en un coro de cambio positivo, resonando con la fuerza de nuestro compromiso colectivo con la justicia y la compasión. Que este momento de reflexión y oración renueve nuestra esperanza y fortalezca nuestra resolución de buscar un futuro mejor para todos. Que unidos en fe y propósito, avancemos con la confianza de que la redención y la paz son alcanzables, trabajando juntos para sanar las divisiones y construir una comunidad que refleje verdaderamente los valores de dignidad, respeto,
y amor mutuo. Que la historia de Tamar y Absalón, con sus sombras y luces, nos inspire a todos a perseguir incansablemente este noble objetivo. La invitación para sumergirse en las profundidades de la historia de Tamar y Absalón es una invitación a un viaje de transformación personal y colectiva. Al acercarnos a estas narrativas con un espíritu de apertura y curiosidad, tenemos la oportunidad de descubrir no solo los aspectos históricos y culturales que enmarcan estos relatos, sino también las lecciones morales y espirituales que pueden guiar nuestras acciones y decisiones hoy en día. Esta exploración conjunta, enriquecida por la diversidad de perspectivas dentro de una comunidad de fe, puede iluminar nuevos caminos hacia la comprensión y la aplicación de principios bíblicos en el contexto contemporáneo. Este compromiso con el diálogo y el estudio no es meramente académico, es profundamente práctico. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras propias experiencias y percepciones, buscando formas en las que podemos vivir más auténticamente los valores de justicia, compasión y redención. Al hacerlo, no solo crecemos en nuestra fe y comprensión espiritual, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades. Este proceso de crecimiento y acción es dinámico, impulsado por la convicción de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y amoroso. La comunidad de fe, en este sentido, actúa como un catalizador para este crecimiento, proporcionando un espacio donde podemos apoyarnos y desafiarnos mutuamente en nuestro camino espiritual. A través de la oración compartida, el estudio reflexivo y el diálogo abierto, fortalecemos nuestros lazos comunitarios y profundizamos nuestro compromiso con los principios bíblicos. Esta solidaridad es esencial, especialmente en momentos de desafío o incertidumbre, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado y propósito. La acción colectiva inspirada por las enseñanzas de la Biblia tiene el potencial de transformar sociedades. Al llevar los principios de justicia y compasión a nuestras interacciones cotidianas, podemos contribuir a un cambio positivo que resuene más allá de nuestras comunidades inmediatas. Este esfuerzo requiere valentía, creatividad y perseverancia, pero los relatos de Tamar y Absalón nos recuerdan que el impacto de nuestras acciones puede ser profundo y duradero. Por lo tanto, esta invitación a unirse en comunidad y compromiso no es simplemente un llamado a la reflexión pasiva, sino un llamado a vivir de manera que encarne los valores que sostenemos como sagrados. Es un llamado a ser luz en la oscuridad, a buscar la justicia donde hay injusticia y a ofrecer compasión donde hay dolor. En este empeño, nos inspiramos mutuamente a mantener la esperanza y a trabajar incansablemente por un mundo que refleje más plenamente el amor y la justicia de Dios. Este viaje juntos es un recordatorio de que nuestra fe no es solo un refugio personal en tiempos de tormenta, sino también una fuente de fuerza para el compromiso activo con el mundo. Al enfrentar los desafíos de nuestra época con fe renovada y esperanza, somos llamados a ser testigos de la posibilidad de redención y transformación, tanto a nivel personal como global. Que la historia de Tamar y Absalón nos inspire a todos a buscar una vida marcada por la fe activa, el amor incondicional y la búsqueda incansable de justicia y paz. Las lecciones extraídas de las historias bíblicas de Tamar y Absalón ofrecen una rica fuente de inspiración y reflexión para nuestras vidas contemporáneas. Estas narrativas nos invitan a mirar más allá de la superficie, animándonos a considerar cómo nuestras acciones y decisiones reflejan los valores que profesamos. En un mundo donde la injusticia y la indiferencia a menudo prevalecen, estas historias nos recuerdan la importancia de actuar con compasión
y buscar activamente maneras de contribuir al bienestar de quienes nos rodean. Al enfrentarnos a las injusticias, grandes o pequeñas, en nuestra vida cotidiana, que las historias de Tamar y Absalón nos motiven a tomar una postura firme por lo que es correcto. Que no solo nos indignemos ante la injusticia, sino que también busquemos maneras concretas de hacer una diferencia, ya sea a través de actos de bondad, palabras de apoyo o la defensa de aquellos cuyas voces han sido silenciadas. Este compromiso con la justicia y la compasión es fundamental para construir una comunidad más equitativa y amorosa. Este llamado a la acción y la reflexión también es una invitación a profundizar en nuestro entendimiento personal de lo que significa vivir una vida alineada con los valores bíblicos de justicia y amor. A través del estudio continuo y la meditación en estas historias, podemos encontrar guía y motivación para enfrentar los desafíos de nuestra época. Que nuestras vidas sean un reflejo vivo de los principios que valoramos, sirviendo como un faro de esperanza y un ejemplo de integridad para aquellos con quienes compartimos nuestro camino. Además, que el diálogo en torno a estas historias bíblicas fomente una comunidad de aprendizaje donde podamos compartir ideas, experiencias y perspectivas. Que este intercambio enriquecedor nos ayude a crecer en empatía y entendimiento, fortaleciendo nuestros lazos comunitarios y fomentando un ambiente donde el respeto mutuo y el aprecio por la diversidad sean la norma. Que este estudio no sea visto como un fin en sí mismo, sino como el punto de partida para un compromiso más profundo con nuestra fe y nuestros valores. Que la reflexión sobre la justicia, la compasión y la redención se convierta en una parte integral de nuestra vida diaria, inspirándonos a vivir de manera que honremos la dignidad de todas las personas. La historia de Tamar y Absalón, con su mezcla de tragedia, esperanza y búsqueda de justicia, nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la redención y la transformación. Que esta conciencia nos impulse a trabajar incansablemente por un mundo más justo y compasivo, donde la paz y el amor prevalezcan sobre el conflicto y el odio. Juntos, como comunidad de fe y como seres humanos comprometidos con la mejora de nuestro mundo, tenemos el poder de influir positivamente en nuestro entorno. Que las lecciones de estas historias bíblicas nos inspiren a todos a adoptar una actitud de servicio, buscando activamente maneras de contribuir al bien común y al avance de una sociedad más justa y amorosa. Finalmente, que la inspiración derivada de estas narrativas nos acompañe en nuestro viaje, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la posibilidad de cambio nunca se extinguen. A través de nuestra fe, nuestras acciones y nuestro compromiso con los principios de justicia y amor, podemos y haremos una diferencia significativa en el mundo.